Mi nombre no importa, mi cara tampoco. Lo que importa es que durante 8 años trabajé para el cartel Jalisco Nueva Generación y que sobreviví para contarles esto. Pero no vengo a hablarles del Mencho, ni de los enfrentamientos con el gobierno, ni de las mantas colgadas en los puentes. Vengo a contarles sobre el viejo. Todo comenzó en 2016, cuando yo era apenas un halcón en las colonias del oriente de Guadalajara. Tenía 23 años y creía que conocía las calles. ¡Qué pendejo estaba! Una tarde, mientras vigilaba el movimiento en una esquina de la colonia El Refugio, vi algo que cambió mi vida para siempre. Un convoy de 3 camionetas negras se detuvo frente a una casa modesta. No había música narco, no había ostentación, solo silencio. De la camioneta del medio bajó un hombre mayor, de unos 60 años, vestido como cualquier señor que vas a ver en el mercado. Playera de algodón, pantalón de mezclilla deslavado, huaraches. Parecía un don cualquiera, pero algo en el ambiente cambió cuando él pisó la banqueta. Los halcones que estaban en la zona, tipos duros que yo conocía desde morro, se pusieron nerviosos. Vi como uno de ellos, el Checo, un cabrón que presumía sus cuernos de chivo y que siempre andaba hablando de cómo había matado a no sé cuántos, empezó a temblar cuando vio al viejo. ¿Quién es ese señor?, le pregunté al Checo cuando las camionetas se fueron. Me volteó a ver con una cara que nunca le había visto. Una mezcla de miedo y respeto que me heló la sangre. Ese güey no existe, ¿me entiendes?, me dijo bajando la voz. Y si algún día te preguntan por él, tú no viste nada. Esa noche no pude dormir. No entendía qué había visto, pero sabía que había sido algo importante. Algo que me marcaría para siempre. 2 semanas después me ascendieron. De halcón pasé a ser parte del equipo logístico. Mi trabajo era coordinar las rutas de los cargamentos que venían del sur hacia Estados Unidos. Era un puesto de confianza, y yo me sentía orgulloso. Creía que era por mis habilidades, por mi lealtad. Qué ingenuo era. La primera vez que escuché hablar del viejo de manera directa fue durante una junta en un rancho cerca de Tonalá. Éramos como 20 operadores, todos con experiencia, todos con sangre en las manos. El Mencho estaba ahí, imponente como siempre, pero había algo diferente en él, algo que no había notado antes. Estaban discutiendo sobre una plaza que habían perdido en Michoacán y las opciones para recuperarla. Algunos proponían guerra directa, otros sugerían negociación. El debate se estaba calentando cuando el Mencho levantó la mano para pedir silencio. Esto se decide hasta que hable con él, dijo con una voz que no admitía réplicas. No mencionó ningún nombre. No tuvo que hacerlo. Todos sabían de quién hablaba. Todos menos yo. Después de la junta me acerqué a El Sapo, un veterano que llevaba años con el cartel, y le pregunté quién era él. El cabrón me miró como si le hubiera preguntado por Dios. Mira, chamaco, me dijo, mientras prendía un cigarrillo. Hay cosas que es mejor no saber. Pero ya que estás aquí, te voy a decir algo. En este negocio, el poder real no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien susurra más bajo. ¿De qué hablas? El viejo no es un jefe más, carnalito. El viejo es el jefe, el único jefe. El Mencho, los Plaza, todos nosotros. Somos apenas sus empleados. Esa noche, en mi casa de seguridad en Zapopan, traté de procesar lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que existiera alguien más poderoso que Nemesio Oseguera? El hombre que había desafiado al gobierno federal, que había puesto a temblar a medio México. ¿Respondía a alguien más? La respuesta llegó 3 días después. Recibí una llamada a las 5 de la mañana. Una voz que no reconocí me dio una dirección en Tlaquepaque y me dijo que tenía 5 minutos para estar ahí. Cuando llegué, encontré una camioneta esperándome. Adentro había 2 hombres que no me dirigieron la palabra durante todo el trayecto. Me llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. Por fuera parecía abandonada, pero adentro estaba perfectamente acondicionada. Oficinas, equipos de comunicación, mapas en las paredes. Era como un centro de operaciones militar. Me hicieron esperar en una habitación pequeña durante 2 horas. Cuando por fin se abrió la puerta, entró él, el viejo. Era el mismo señor que había visto aquella tarde en la colonia El Refugio. Vestía igual de sencillo, pero ahora, estando frente a él, podía sentir algo que no había percibido desde lejos. Una presencia que llenaba toda la habitación. Una autoridad silenciosa que me hizo entender por qué todos le temían. Se sentó frente a mí y me observó durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Sus ojos eran pequeños, casi perdidos entre las arrugas, pero había en ellos una frialdad que me llegó hasta los huesos. «Así que tú eres el nuevo en logística», dijo finalmente. Su voz era suave, casi paternal, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Sí, señor», fue todo lo que pude responder. «¿Sabes por qué estás aquí?», negué con la cabeza.
Estás aquí porque tienes potencial, porque puedes ser útil, pero también estás aquí porque has estado haciendo preguntas. El estómago se me fue al suelo. Sabía que estaba en problemas. Las preguntas no están mal, mijo, continuó. Las preguntas demuestran inteligencia, pero la inteligencia sin discreción puede ser peligrosa. ¿Me entiendes? Asentí sin decir palabra. Bien, entonces vamos a aclarar algunas cosas. Primero, lo que viste, lo que escuchaste, lo que vas a escuchar, se queda aquí. Segundo, tu trabajo ya no es solo logística. Ahora trabajas directamente para mí. Y tercero, si algún día decides que ya no quieres trabajar para mí, me lo dices. No huyas, no te escondas, no hagas pendejadas. Me lo dices y veremos qué se puede hacer. Se levantó para irse, pero antes de salir se volteó hacia mí. Una cosa más. A partir de hoy para ti no tengo nombre. Soy simplemente él. ¿Entendido? Entendido. Cuando se fue, me quedé solo en esa habitación durante varios minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Había conocido al verdadero poder detrás del CJNG, al hombre que manejaba los hilos desde las sombras, al fantasma que controlaba un imperio sin mostrar la cara. Esa fue la primera vez que vi al viejo, pero no sería la última. Durante los siguientes meses, mi vida cambió completamente. Ya no coordinaba rutas desde oficinas improvisadas en bodegas. Ahora, trabajaba desde instalaciones que parecían sacadas de una película de espías, búnkers subterráneos con tecnología de punta, sistemas de comunicación encriptada y un nivel de organización que jamás había visto en el narco. Mi nuevo puesto era coordinador de operaciones especiales, un título fancy para lo que en realidad hacía: ejecutar las órdenes directas del viejo sin hacer preguntas. Y créanme, las órdenes llegaban constantemente. La estructura que descubrí me voló la cabeza. El CJNG que conocía al público, el que salía en las noticias, era apenas la punta del iceberg. Por debajo había una organización perfectamente diseñada, con células independientes, protocolos militares y una disciplina que hubiera envidiado cualquier ejército del mundo. El viejo no dirigía desde la improvisación como otros capos. Este cabrón había estudiado, había analizado las caídas del Chapo, de los Beltrán Leiva, de la familia michoacana. Había identificado cada error, cada debilidad, cada punto de quiebre, y había diseñado una estructura inmune a esos fallos. La primera regla era simple: compartimentación total. Nadie conocía más de lo necesario para hacer su trabajo. Los sicarios no sabían de logística, los logísticos no sabían de finanzas, los financieros no sabían de política. Solo el viejo tenía la imagen completa. La segunda regla era aún más importante: invisibilidad absoluta. Mientras el Mencho aparecía en videos desafiando al gobierno, mientras sus lugartenientes se peleaban territorios a balazos, mientras los medios se enfocaban en la violencia espectacular, el viejo manejaba el verdadero negocio desde el silencio. Mi primera operación especial fue trasladar 50 kilos de fentanilo desde un laboratorio clandestino en Culiacán hasta Houston. Parecía rutinario, pero la logística me dejó impresionado. No fue una simple operación de contrabando, fue una sinfonía perfectamente orquestada. Primero, el laboratorio. No era una cocina improvisada en una casa de Infonavit. Era una instalación industrial con químicos profesionales, medidas de seguridad extremas y una producción que rivalizaba con cualquier farmacéutica legal. El viejo había reclutado ingenieros químicos desempleados, ex trabajadores de laboratorios legítimos que habían perdido sus empleos por la crisis. Segundo, el transporte. Nada de narcotúneles espectaculares o avionetas kamikaze. La mercancía viajó en contenedores legales, mezclada con productos de exportación reales, usando empresas fantasma con documentación perfecta y historial comercial limpio. Tercero, la distribución. En lugar de vendérsela a distribuidores locales que llamarían la atención, la entregamos directamente a una red de farmacias ilegales que el viejo había establecido años antes. Farmacias que operaban bajo licencias robadas, atendidas por médicos sin escrúpulos, integradas perfectamente en el sistema de salud americano. El resultado: 50 kilos de fentanilo que ingresaron al mercado estadounidense sin disparar un solo tiro, sin llamar la atención de los medios, sin generar una sola nota periodística. Pura eficiencia. Pero lo que más me impresionó no fue la operación en sí, sino darme cuenta de que era apenas una de cientos que ocurrían simultáneamente. El viejo había construido una máquina de hacer dinero que funcionaba las 24 horas, los 365 días del año, completamente invisible para el mundo exterior. Durante esos meses aprendí que la imagen pública del CJNG como un cartel ultraviolento era en parte una pantalla de humo. Sí, había violencia, mucha violencia,
Pero la violencia espectacular, la que salía en los noticieros, servía para distraer la atención del verdadero negocio. Mientras los medios se enfocaban en las balaceras, en los videos amenazantes, en las mantas colgadas en los puentes, el viejo movía toneladas de droga, lavaba millones de dólares y expandía su imperio hacia territorios que nadie sospechaba. Recuerdos, una conversación que escuché entre él y uno de sus asesores financieros. Estaban discutiendo la compra de una cadena hotelera en Playa del Carmen, no para lavar dinero como podría pensar cualquiera, sino como una inversión legítima que generaría empleos, atraería turismo y mejoraría su imagen pública. La violencia es una herramienta, le dijo el viejo a su asesor, pero la herramienta más poderosa es que la gente no sepa que existes. Esa filosofía se reflejaba en cada aspecto de su operación. Sus sicarios no eran pandilleros tatuados que llamaran la atención. Eran exmilitares, expolicías, profesionales de la violencia que podían pasar desapercibidos en cualquier multitud. Sus casas de seguridad no eran mansiones ostentosas, eran propiedades discretas en colonias de clase media. Sus vehículos no eran camionetas blindadas con vidrios polarizados, eran autos normales, de esos que no destacan en el tráfico. La genialidad del viejo era que había entendido algo que otros capos nunca comprendieron. El verdadero poder no se exhibe, se ejerce, y él lo ejercía de manera absoluta. Un día, mientras revisaba reportes de operaciones en su oficina principal, me atreví a preguntarle algo que me había estado molestando. «Jefe», le dije, «¿por qué el Mencho es la cara visible si usted es quien realmente manda?» Me miró con esa sonrisa apenas perceptible que había aprendido a temer. «¿Tú qué crees que es más peligroso, mijo? ¿Ser el rey o ser quien controla al rey?» No supe qué responder. «Los reyes son blancos visibles», continuó. «Los reyes caen, los reyes mueren. Pero quien controla al rey desde las sombras, ese puede durar para siempre». Fue entonces cuando entendí la verdadera dimensión de lo que había descubierto. No estaba trabajando para un capo más. Estaba trabajando para el cerebro criminal más sofisticado que había visto México. Un hombre que había reinventado el narcotráfico, que había transformado un negocio primitivo y violento en una corporación invisible y todopoderosa. Pero también entendí que esa sofisticación tenía un precio. El control absoluto que el viejo ejercía no se basaba solo en respeto o admiración, se basaba en un miedo tan profundo, tan visceral, que permeaba cada nivel de la organización. Y ese miedo, descubriría muy pronto, tenía razones muy concretas de existir. La primera vez que vi ejecutar a alguien por órdenes directas del viejo, entendí por qué su nombre se susurraba en lugar de pronunciarse. Pero antes de contarles eso, necesito explicarles cómo funcionaba su sistema de disciplina. Porque no era como los otros carteles, donde las ejecuciones eran shows públicos de poder. Con el viejo todo era diferente, todo era más científico. Había reglas muy claras. Primera, nunca traicionar la organización. Segunda, nunca llamar la atención innecesariamente. Tercera, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, mencionar su existencia a alguien que no debiera saberlo. Y cuarta, siempre cumplir con lo asignado sin preguntas. El castigo por romper estas reglas no era inmediato. El viejo no actuaba por impulso. Investigaba, analizaba, planeaba. Y cuando finalmente ejecutaba su venganza, era tan perfecta que parecía un accidente. El burro había sido mi compañero durante 6 meses. Un tipo listo que había trabajado en sistemas de una empresa de tecnología antes de entrar al cartel. Su trabajo era mantener seguras nuestras comunicaciones, crear identidades falsas y manejar los aspectos digitales de las operaciones. Era bueno en lo que hacía, pero tenía un defecto fatal. Le gustaba presumir. Todo empezó cuando el burro se enamoró de una chavita de Tlajomulco. Karina, 24 años, estudiaba administración y trabajaba medio tiempo en una boutique. Una niña normal, de esas que nunca se habían acercado al mundo del narco. Pero el burro quería impresionarla. Empezó poco a poco. Le regaló un iPhone, luego unas joyas, después un carro. Cuando ella preguntaba de dónde salía el dinero, él le decía que tenía un negocio de exportación, pero eso no le bastaba. Quería que ella supiera que él era alguien importante, alguien poderoso. Una noche, después de unas cervezas, le contó que trabajaba para el CJNG. La niña se asustó, pero él la tranquilizó diciéndole que solo manejaba computadoras, que no andaba en la violencia. Hasta ahí, el daño era mínimo. Pero el burro no se pudo quedar callado. Una semana después, en una fiesta familiar de la novia, alguien hizo un comentario sobre el Mencho. Algo sobre cómo era el verdadero patrón de Jalisco. Y el burro, queriendo quedar bien, soltó la frase que lo mató.
El Mencho no es el verdadero jefe. El que manda de verdad es otro señor, pero ese nadie lo conoce. Karina me lo contó semanas después, cuando ya todo había terminado. Me dijo que había notado cómo el burro se puso pálido inmediatamente después de decir eso, como si se hubiera dado cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. El viejo lo supo 3 días después. No me dijo cómo, pero siempre sabía todo. Me llamó a su oficina y me mostró un archivo con fotos de la fiesta, grabaciones de audio, transcripciones completas de las conversaciones. Tenía documentado cada detalle de la indiscreción de El Burro. Tu amigo tiene un problema, me dijo con esa calma que ponía los pelos de punta. Y por extensión tú también. ¿Qué problema, jefe? Cree que trabajar para mí le da derecho a presumir. Cree que puede usar mi nombre para impresionar morras. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía toda la ciudad de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un secreto y un chisme?, me preguntó sin voltear. Un secreto lo sabe una persona, un chisme lo saben 2. Jefe, yo puedo hablar con él. Puedo hacer que entienda. Me interrumpió con un gesto de la mano. Ya hablé con él. Hace 3 meses le expliqué las reglas. Hace 2 meses le di una segunda oportunidad cuando se puso pedo en un bar y empezó a fanfarronear. Esta es la 3ª vez. Sentí un vacío en el estómago. Conocía las reglas. 3 strikes y estás fuera. Pero estar fuera con el viejo no significaba un finiquito y una carta de recomendación. Sin embargo, continuó, voy a darte una oportunidad de demostrar tu lealtad. Tú vas a encargarte de resolver este problema. Me volteé a ver. Sus ojos pequeños me observaban con una intensidad que me llegó hasta el alma. No puedo hacer eso, jefe. El burro es mi amigo. Exactamente por eso tienes que hacerlo. Si no puedes ser leal conmigo cuando se trata de un amigo, ¿cómo voy a confiar en ti cuando se trate de extraños? Me dio 24 horas para pensarlo. Fueron las peores 24 horas de mi vida. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en el burro, en su novia, en las consecuencias de lo que el viejo me estaba pidiendo. Pero también pensaba en mi propia supervivencia. Sabía que si no hacía lo que me pedía, yo sería el siguiente. Al día siguiente fui a buscar a Pais Onesio, el burro, a su casa de seguridad. Lo encontré trabajando en su computadora, tranquilo como si no hubiera pasado nada. Cuando me vio llegar, me saludó con esa sonrisa que lo caracterizaba. ¿Qué onda, carnal? ¿Todo bien? Necesitamos hablar, le dije. Le conté todo. Le expliqué que el viejo sabía lo que había pasado en la fiesta, que tenía grabaciones, que estaba furioso. Vi cómo la sonrisa se le fue borrando de la cara hasta convertirse en puro terror. No manches, murmuró. Fue solo una mamada. Ni siquiera dije su nombre. No importa, güey, ya sabe. El burro se pasó las manos por el pelo nervioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Crees que me perdone si le pido disculpas? No le dije lo que el viejo me había pedido que hiciera. No pude. En lugar de eso le sugerí que huyera, que agarrara a Karina, que sacara lo que pudiera del banco y que se largara del país esa misma noche. El burro me abrazó, me agradeció, me prometió que me contactaría cuando estuviera seguro. Fue la última vez que lo vi vivo. Los encontraron una semana después en una carretera de Michoacán, a él y a Karina. El carro se había salido del camino y había chocado contra un árbol. Aparentemente, el burro se había quedado dormido mientras manejaba. Un accidente trágico. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el viejo tenía gente en todas partes, que sus brazos llegaban más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. Sabía que no había sido un accidente. Cuando regresé a reportarme con él, me recibió con la misma calma de siempre. Lamento lo de tu amigo, me dijo. Los accidentes carreteros son muy comunes por esas zonas. Me miró directamente a los ojos. Espero que hayas aprendido algo de esta experiencia. Sí, jefe, aprendí. ¿Qué aprendiste? Que usted siempre tiene la razón y que es mejor obedecerle desde el principio. Sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad y fue la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Exacto. Y espero que también hayas aprendido que yo no perdono las traiciones. Ni las grandes ni las pequeñas, ni las que se cometen por amor, ni las que se cometen por pendejadas. Desde ese día entendí que trabajar para el viejo no era solo un empleo, era una condena de por vida. No había renuncia posible, no había jubilación, no había retiro dorado. Una vez que entrabas en su círculo, solo había 2 formas de salir: muerto o desaparecido para siempre. Pero también entendí por qué su organización era tan eficiente, tan leal, tan disciplinada. No era solo por el dinero, aunque pagaba muy bien. No era solo por el poder, aunque lo tenía en abundancia. Era por el miedo. Un miedo tan profundo, tan justificado,
que se convertía en respeto absoluto. El viejo no gobernaba por carisma como el Chapo, no gobernaba por violencia espectacular como otros capos, gobernaba por algo mucho más poderoso, la certeza absoluta de que no había escape, no había perdón, no había segunda oportunidad. Y esa certeza me acompañaría durante los 3 años siguientes hasta el día en que finalmente decidí que tenía que largarme de ahí, sin importar las consecuencias. 3 años después de la muerte del burro, yo ya era una pieza clave en la organización del viejo. Coordinaba operaciones en 5 estados, manejaba un presupuesto mensual de varios millones de dólares y tenía acceso a información que muy pocas personas en México conocían. Pero también tenía algo que era mucho más peligroso: dudas. Las dudas empezaron cuando conocí a Sofía. Ella trabajaba como contadora en una de nuestras empresas fantasma, una oficina limpia en el World Trade Center de Guadalajara, con documentos legales, empleados normales y operaciones comerciales reales que servían para lavar parte del dinero del viejo. Sofía no sabía para quién trabajaba realmente. Para ella, yo era simplemente el director de operaciones de una empresa de importación y exportación. Nos enamoramos. Era inevitable. Después de años de vivir en un mundo de muerte, traición y miedo constante, encontrar a alguien puro, alguien ajeno a esa realidad, era como encontrar agua en el desierto. Sofía me devolvió algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de imaginarme una vida diferente. Cuando estaba con ella, en su departamento de clase media en Providencia, comiendo tacos en un puesto callejero o viendo películas en su sofá de segunda mano, podía fingir por unas horas que era una persona normal. Pero la normalidad era una ilusión que no podía durar para siempre. El problema empezó cuando Sofía comenzó a hacer preguntas lógicas, preguntas que cualquier mujer inteligente haría sobre el hombre del que se había enamorado. ¿Por qué trabajaba a horarios tan irregulares? ¿Por qué nunca podía contactarlo durante horas? ¿Por qué tenía tantos celulares? ¿Por qué a veces desaparecía días completos sin explicación? Al principio las evadí con excusas sobre viajes de negocios y clientes exigentes, pero Sofía era contadora, estaba acostumbrada a que los números cuadraran, y mis historias no cuadraban. Una noche, después de hacer el amor, me preguntó directamente: ¿en qué andas metido realmente? La miré a los ojos y por primera vez en años consideré la posibilidad de decir la verdad, de contarle todo, de pedirle que huyéramos juntos a algún lugar donde el viejo no pudiera encontrarnos. Pero entonces recordé a El Burro, y recordé a Karina, y recordé que la gente inocente que se cruzaba en el camino del viejo tenía la molesta costumbre de sufrir accidentes. Solo es trabajo, amor, le mentí. Trabajo aburrido de importación. Esa mentira fue el principio del fin. Sofía empezó a investigar por su cuenta. Nada espectacular, nada que pusiera en riesgo inmediato la operación. Solo pequeñas indagaciones, revisar expedientes de la empresa, hacer preguntas discretas a otros empleados, buscar información en internet sobre algunos de los nombres que había escuchado. El viejo se enteró, por supuesto. Sus redes de vigilancia detectaron las búsquedas de Sofía antes de 1970. Que ella misma supiera lo que había encontrado. Me mandó llamar un martes por la mañana. Cuando llegué a su oficina tenía sobre el escritorio un folder manila grueso. Lo abrió sin decir palabra y me mostró su contenido. Fotos de Sofía y yo en restaurantes, en su departamento, en mi carro. Transcripciones de nuestras conversaciones telefónicas. Reportes detallados de sus actividades, sus amigos, su familia. Tu novia es muy curiosa, me dijo con esa voz suave que había aprendido a temer más que los gritos. Jefe, ella no sabe nada, solo son dudas normales de pareja. Las dudas normales no incluyen búsquedas sobre lavado de dinero y estructuras criminales. Me mostró capturas de pantalla de las búsquedas que Sofía había hecho desde su computadora personal. Había investigado sobre empresas fantasma, métodos de lavado de dinero, organizaciones criminales en México. No había encontrado nada específico sobre el viejo, pero se estaba acercando a información peligrosa. Tenemos un problema, continuó. Tu novia sabe demasiado y sospecha más. Eso la convierte en un riesgo. Sentí que el mundo se me venía encima. Por favor, jefe, déjeme hablar con ella. Puedo hacer que pare, ¿Puedes qué? ¿Decirle la verdad? ¿Confirmarle sus sospechas? Me quedé callado porque sabía que tenía razón. O tal vez piensas mentirle para siempre, continuó. Vivir una doble vida hasta el día que te mueras. ¿Crees que eso es justo para ella? ¿Crees que es justo para ti? Por primera vez en años, el viejo parecía estar ofreciéndome una salida, pero conocía lo suficiente de él para saber que sus ofertas siempre tenían un precio. ¿Qué quiere que hagas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Quiero que elijas, me dijo cerrando el folder. Puedes quedarte conmigo, seguir siendo mi operador de confianza, ganar más dinero del que jamás soñaste, pero eso significa que tu novia tiene que desaparecer de tu vida, para siempre. Se recostó en su silla y me observó con esos ojos pequeños que parecían leer mi alma. O puedes irte con ella, desaparecer, empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, pero si eliges esa opción ya no hay vuelta atrás, y ya no habrá protección. ¿Me está diciendo que puedo renunciar? Sonrió con esa sonrisa que me helaba la sangre. Te estoy diciendo que puedes intentarlo. Entendí el mensaje. Podía irme, pero él me encontraría. Tal vez no inmediatamente, tal vez no el primer año, pero eventualmente sus brazos llegarían hasta donde estuviera. Y, cuando eso pasara, tanto Sofía como yo terminaríamos como el burro y Karina. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana. Esa noche no fui al departamento de Sofía. Me quedé en mi casa de seguridad bebiendo whisky y pensando en mi vida, en cómo había llegado hasta ahí, en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Recordé al halcón de 23 años que había sido, que creía que conocía las calles de Guadalajara. Recordé la primera vez que vi a El Viejo, cuando aún era solo un señor misterioso que bajaba de una camioneta. Recordé los años de ascenso en la organización, el poder, el dinero, la sensación de ser intocable. Pero también recordé a El Burro y a todos los otros que habían desaparecido por accidentes o traiciones. Gente que había trabajado para El Viejo, que había sido leal, que había cumplido con su trabajo, pero que al final había cometido algún error imperdonable. Al amanecer tomé mi decisión. Fui al departamento de Sofía temprano. La encontré preparando café en su pequeña cocina, vestida con una pijama de algodón, el pelo revuelto, hermosa en su normalidad. Tenemos que hablar, le dije. Se volteó hacia mí y vi en sus ojos que ya sabía que algo estaba mal. ¿Qué pasa? Necesito que confíes en mí. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir, sin preguntas, sin dudas. La senté en el sofá y le expliqué lo básico. No le dije quién era El Viejo. No le conté los detalles de mis operaciones. No le expliqué la verdadera naturaleza de mi trabajo. Solo le dije que estaba metido en algo peligroso, que había gente mala que nos quería hacer daño y que teníamos que irnos del país inmediatamente. Sofía me escuchó en silencio. Cuando terminé, me tomó las manos y me miró a los ojos. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí. ¿Todo este tiempo has estado mintiendo sobre tu trabajo? Sí. ¿Hay algo más que deba saber? Pensé en todas las cosas que podría contarle. Los muertos, la sangre, el miedo, los años de vivir en las sombras de un fantasma todopoderoso. Pero no tenía tiempo para explicaciones completas. Solo que te amo, le dije, y que si no nos vamos hoy, tal vez no tengamos otra oportunidad. Sofía asintió y se levantó del sofá. ¿Qué necesito llevar? 3 horas después estábamos en un autobús rumbo a Tijuana. Sofía había empacado una maleta pequeña con lo indispensable. Yo llevaba el dinero que había logrado juntar a lo largo de los años. $200,000 en efectivo, suficientes para empezar una nueva vida si los administrábamos bien. Durante el viaje, mientras Sofía dormía recargada en mi hombro, pensé en El Viejo. Me preguntaba si ya habría notado mi ausencia, si ya habría empezado a buscarme, si mis horas estaban contadas. Pero por primera vez en años no tenía miedo. O tal vez sí tenía miedo, pero también tenía algo que no había sentido desde que entré al cartel: esperanza. Cruzamos la frontera usando documentos falsos que había preparado meses atrás, como parte de mi plan de emergencia personal. Llegamos a San Diego sin problemas, y de ahí tomamos un avión a Chicago, después otro a Nueva York y finalmente uno más a Montreal. Durante los siguientes meses vivimos como fantasmas. Cambiamos de identidad 3 veces, nos mudamos 4 veces. Nunca permanecimos en el mismo lugar más de 6 semanas. Trabajé en restaurantes, en construcción, en cualquier cosa que pagara efectivo y no pidiera muchas preguntas. Sofía encontró trabajo como niñera para familias que necesitaban a alguien que hablara español. No era la vida que había soñado, pero era una vida libre, una vida sin miedo constante, sin tener que mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle, sin despertar en la madrugada preguntándome si ese día sería el último. Sofía nunca me pidió detalles sobre mi pasado. Sabía que había cosas que era mejor no conocer, y me amaba lo suficiente para respetar ese silencio. Construimos una relación basada en el presente y el futuro, dejando el pasado enterrado donde debía estar. Pasaron 3 años. 3 años en los que no escuché el nombre de El Viejo, en los que México parecía un país lejano que había visitado en otra vida. Llegué a creer que tal vez, solo tal vez, había logrado escapar.
Pero el viejo tenía razón cuando me dijo que sus brazos llegaban más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. Una mañana, mientras tomaba café en un diner de Toronto donde habíamos decidido establecernos, un hombre se sentó frente a mí. Era mexicano, vestía traje gris, tenía el aire de un hombre de negocios respetable, pero sus ojos me resultaron familiares. «Buenos días», me dijo en perfecto inglés. «¿Podemos hablar?» Supe inmediatamente quién lo había enviado. «¿Qué quiere?», le pregunté. «Él quiere que sepas que nunca te olvidó», me respondió cambiando al español. «Que siempre supo dónde estabas, pero que decidió darte estos 3 años como regalo». «¿Un regalo?» «Un regalo de bodas», sonrió. «Supo que te casaste con Sofía el año pasado. Supo que ella está embarazada. Supo que por fin encontraste la paz que buscabas. Sentí que se me helaba la sangre. Pero los regalos tienen fecha de vencimiento», continuó. «Y este regalo vence hoy». Puso sobre la mesa una foto de Sofía saliendo del hospital donde trabajaba como voluntaria. Estaba embarazada de 6 meses. Se veía hermosa, radiante, feliz. «Él tiene una propuesta», dijo. «Puedes regresar, retomar tu puesto, seguir siendo su operador de confianza. A cambio, tu esposa y tu hijo vivirán. Tendrán protección. Tendrán una buena vida». ¿Y si me niego? No necesitó responder. Los dos sabíamos cuál era la alternativa. «Tienes 24 horas para decidir», se levantó de la mesa. «Si mañana a esta hora no estás en el aeróculo Pearson rumbo a Guadalajara, tu familia desaparecerá. Y tú también, eventualmente». Cuando se fue me quedé sentado en ese diner durante horas, viendo cómo pasaba la vida normal de Toronto por las ventanas. Gente común, con trabajos normales, con problemas normales, con vidas que no estaban, controladas por fantasmas desde las sombras. Esa noche le conté todo a Sofía. Por primera vez en nuestra relación rompí mi silencio y le expliqué quién había sido, qué había hecho, por qué habíamos tenido que huir. Le hablé del viejo, de su poder, de su alcance, de la imposibilidad de escapar realmente de él. Sofía me escuchó sin decir palabra. Cuando terminé, se quedó sentada en silencio durante varios minutos, acariciando su vientre abultado. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó finalmente. «No lo sé», le respondí con honestidad. «Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé». Al día siguiente, a las 12 del día, estaba en el aeropuerto Pearson, subiendo a un avión rumbo a Guadalajara. Sofía se quedó en Toronto. Era más seguro para ella, al menos por ahora. El viejo había prometido protegerla si yo regresaba, pero sus promesas siempre tenían letra pequeña. Durante el vuelo pensé en los 3 años de libertad que había tenido. Habían sido los mejores años de mi vida, pero tal vez ese había sido el plan desde el principio. Tal vez el viejo había sabido que eventualmente regresaría por voluntad propia, que la libertad temporal solo haría más fuerte la cadena invisible que me ataba a él. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, vi una camioneta negra esperándome en el aeropuerto. El mismo tipo de camioneta que había visto aquella tarde en la colonia El Refugio, cuando yo era apenas un halcón de 23 años que creía conocer las calles. Me subí sin resistencia. El viejo me estaba esperando en la misma oficina donde nos habíamos conocido años atrás. Se veía igual, como si el tiempo no hubiera pasado para él, como si fuera eterno, inmutable, una fuerza de la naturaleza más que un hombre. «Bienvenido a casa», me dijo cuando entré. «Nunca fue mi casa», le respondí. Sonrió con esa sonrisa que había aprendido a odiar y a temer. «Claro que sí, mijo. Esta siempre fue tu casa. Solo tardaste un poco en darte cuenta». Se levantó de su escritorio y se acercó a mí. Por primera vez, pude ver algunas arrugas nuevas alrededor de sus ojos, algunas canas más en su cabello. Después de todo, sí era humano. «¿Sabes cuál es la diferencia entre la libertad y la ilusión de libertad?», me preguntó. Negué con la cabeza. «La libertad es algo que se toma. La ilusión de libertad es algo que se da. Y yo te di 3 años de ilusión porque sabía que eventualmente regresarías por tu propia voluntad. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque te conozco mejor de lo que tú te conoces. Porque llevo 40 años estudiando a la gente, entendiendo qué los mueve, qué los controla, qué los trae de vuelta». Se sentó nuevamente y me miró con esa intensidad que me llegaba hasta el alma. «Bienvenido de vuelta al único lugar donde realmente perteneces»,